los grandes placeres de la lectura es que a través de ella no tan solo se adquiere conocimiento, cultura, información, sino la oportunidad de conocer a personas distintas, no tan solo a través de los personajes del escritor, sino del escritor mismo. Conocemos su punto de vista, la forma en que aborda los temas, cómo cuenta las historias, y pues esto obviamente nos enriquece muchísimo. Pero ¿qué tal cuando usted tiene la oportunidad de conversar con el autor de la obra? Es riquísimo porque pues, obviamente va a tener usted retroalimentación y es una experiencia enriquecedora. Hoy vamos a platicar precisamente con la autora de un libro que el tema es espinoso, es difícil de abordar. Es algo que seguramente muchos quienes han vivido la experiencia de uno o de otro lado tratan de borrarla si es que sobrepasan, si es que sobreviven a ella, ¿no? Hoy vamos a platicar con la autora Marta Percebó sobre este libro estupendo que cuando vemos el título se antoja uno de esos libros de superación personal, ¿no? Buscando mis sueños. Pero ella misma nos va a platicar en realidad de qué trata el libro y cómo es que lo abordó. Marta, ¿qué tal? Bienvenida, un placer tenerte aquí en el programa. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias por invitarme. A ver, por favor, platícanos, ¿de qué trata tu libro? ¿Qué historia cuentas en él? Pues este libro viene tratando el tipo de vida que se ha desarrollado aquí en la frontera y habla de los secuestros porque es algo precisamente muy común y lo hemos visto en películas, en todas partes, y muchas veces nos presentan el momento en que la persona es secuestrada, lo que va pasando con el secuestro y luego ya cuando la encuentran y qué felicidad, ¿no? Ya pasó todo. En el mejor de los casos, En el mejor de los casos, cuando queda viva, sí. Pero aquí en esta novela se trata de relatar lo que pasa con la gente que vivió la experiencia, lo que pasa con las personas que fueron secuestrados y sobrevivieron, y qué es lo que tienen que hacer ellos más adelante, porque muchas veces lo dejan así. La mayoría de la gente ya no quiere hacer nada. Los que viven quieren vivir con lo que vivieron, no quieren hablar de ellos, o alguna vez se les obliga a hablar de ellos porque creen que es lo mejor, pero no se tratan. No todas las personas viven la misma experiencia de la misma forma. Hay quienes tienen una resiliencia muy grande y que a veces sorprende, que pareciera que no los toca nada, pero hay otras que quedan tocadas para siempre, aún después de años de terapia. Y de las experiencias que te tocó investigar, ¿cuáles son las más frecuentes? Pues las más frecuentes son cuando la persona queda muy dañada y desgraciadamente no quiere tratarse. Entonces, por eso es que añado estos asuntos en el libro. Entrevisté a un psicólogo, una psiquiatra, o al revés. Sí, y me hablaron de estos temas porque necesitan ellos tratarse a fuerzas. Sí, por supuesto. Entonces, ese es el propósito de este libro, de hablarle a las personas que ya fueron secuestradas y que sepan que tienen que tratarse. Marta, tengo entendido que también tuviste oportunidad de platicar con alguien que estaba al otro lado de este drama, ¿no? Es decir, con quienes gestan, quienes planean, quienes lo realizan, quienes lo ejecutan, quienes lo perpetran. No, o sea, no sabría cómo decirle a esa parte de la actividad que es la precisamente que causa más daño. Exactamente. Fíjate que eso a mí me llamó mucho la atención. Cuando conocí a esta persona que me empezó a platicar su historia, me quedé, pero no puede ser, es precisamente lo que yo siempre pensé. O sea, yo siempre he pensado que una persona que se dedica a secuestrar, así como nos lo imaginábamos y se lo imagina mucha gente que se dedica a eso, dicen, oh, voy a ganar mucho dinero, voy a ser muy rico, voy a tener casas, carros. Pero la persona esta me dijo que no. ¿Que no ganan dinero? No ganan dinero, no, tienen que repartir en muchas partes. O sea, no es una actividad lucrativa. No es una actividad lucrativa. ¿Logró decirte él cuál es la razón por la que lo hacen? Pues muchas veces se ven envueltos, sí los encandilan con la idea de que van a ser muy ricos, de que van a ganar mucho, pero ya a la hora de que lo están haciendo constantemente, el tipo de vida que llevan no los ayuda para que puedan ahorrar, para que puedan comprarse una casa. Yo sé que no puedes dar como nombres o detalles al respecto, a lo mejor sí, pero ¿cómo fue que llegaste tú a eso? ¿Cómo fue que te atreviste a platicar con una persona que realiza ese tipo de actividades? Fue algo exageradamente increíble. Yo empecé a escribir la novela porque la verdad quería hablar de un tema romántico, porque amo las novelas de amor desde muy chiquita, yo creo que como todas las mujeres del mundo. Entonces encontré a esta persona. O sea, él empezó a relatar su experiencia porque él ya no se encuentra aquí en México, por supuesto.
Y empezó a decir, mira, yo pasé esto y pasé lo otro. Y ahí le empecé a preguntar. Le dije, oye, siempre los secuestradores piensan que van a ganar mucho dinero, ¿es cierto? Y ella me dijo, no es cierto, dice, tienes que repartirlo. Hay mucha gente, dice, la que está envuelta, no nada más son los que secuestran, dice, es gente que los protege. Entonces no nos queda mucho. Obviamente te refieres a autoridades. Sí, por supuesto, no se puede concebir el delito del narcotráfico y el secuestro sin la participación de las autoridades, por supuesto. Qué impresionante, de verdad. Sí. Esta experiencia que nos platicas y cómo es que te animas tú a platicar con una víctima, que es quienes más daño, ¿no? Cargan y cómo es que fluye su vida, ¿no? Después de esta situación. Exactamente. Marta, que este tipo de personas, por ejemplo, nos las imaginamos como perversas, diabólicas, desalmadas, ¿no? Porque tratar de hacer negocio, de generar recursos a través del sufrimiento de otros, pues no podemos pensarlas de otra manera. Pero he sabido que el perfil del secuestrador es muy diverso, no necesariamente son personas crueles ni asesinos. Hay muchos que hasta pueden llegar a ser graciosos según cuentan sus víctimas, ¿no? Sí, es cierto, eso también. Eso también a mí me impresionó muchísimo. Cómo los secuestradores, a pesar de su vida tan fea, ellos se llegan a dar cuenta que no está bien lo que están haciendo y cambian. Entonces, de eso también hablo en mi novela, precisamente, cómo las personas pueden llegar a cambiar. Yo, la verdad, pensaba que no cambiaban. Yo estuve muy cerca de secuestros y pensé que la gente así nacía y así se quedaba. Así vive y así se moría. Y así se moría. Y ya cuando empecé a investigar, que me di cuenta que no, son personas que muchas veces el sistema las ha llevado a hacer eso, con las malas compañías, Pero a final de cuentas, digo, no podemos decir que son necesariamente víctimas del sistema, ¿no? Porque la decisión final es de uno. Porque si no, todos vivimos bajo el mismo sistema y todos estaríamos procediendo mal, ¿no? Haciendo el daño a los otros. Entonces, sí debe haber algo. Es interesante vivir esta experiencia de cerca porque puedes preguntar muchísimas cosas, puedes vivir y sentir el aura de una persona así que comete un ilícito de esta naturaleza y que daña tanto a otros, y la parte opuesta, la dañada, la víctima, ¿no? La dañada, la víctima. ¿No te afectó en lo personal, emocionalmente? ¿No te dejó marcada? Pues algo sí, la verdad. Sí afecta conocerlos, ver que los tienes ahí y todas las cosas que piensas de ellos y no se las puedes decir. No le puedes decir, oye, yo pensaba que tú eras un malísimo. Sí, pues sí, todo lo que no les puedes decir, pero lo ves que él está sufriendo por lo que hizo. O sea que estas personas, después de que cambian, empiezan a sentir los remordimientos de la conciencia. Podría decirse que se arrepiente. Así es, pues la escritora de Buscando Mis Sueños, Marta Eugenia Perceval, con nosotros aquí compartiendo esa historia tan profunda y distinta. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Está en librerías ahorita, en Amazon Kindle, está en, no sé si puedo decir nombres. Sí, por supuesto, Gerardo, pues ya estamos aquí. Delta, en México del Noroeste, en El Río, ahí las pueden encontrar. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente por esta invitación a conocer más acerca del mundo que tanto conocemos, ¿no? Y que tanto tenemos presente día a día aquí en nuestra región, lamentablemente. Que esperamos no vuelvan esos días, ¿no? Por Exactamente. supuesto. Exactamente. Muchísimas gracias. Marta Eugenia Perceval con nosotros, autora de Buscando Mis Sueños, aquí en Como Cada Muchas Mañana. gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a Vamos a ustedes por continuar, invitarme. tenemos más contenido. A ver, Xochitl, ¿de qué se trata ahora?